Y entre algunos de los testimonios que recogí fue del expresidente de la FED, Gabriel Boric, que fue tal vez uno de los mayores críticos del sistema estatal de la educación, ¿no es verdad? Y de los cambios que se deben hacer. Y bueno, lo que yo le planteaba era de qué manera él, con Camila Vallejo, con la propia Carol Cariola, con Giorgio Jackson, iban a encauzar de alguna forma esto que es prioritario en el nivel educacional. Claro. Y él lo que me decía es que ellos no se podían arrogar lo que los estudiantes y los dirigentes universitarios porque ahora hay otros dirigentes también. ¿Por qué? Porque ellos son parlamentarios, ya no son dirigentes. Ahora, Camila, pero se supone que porque ellos llegan al Congreso es porque se supone la gente vota por ellos porque ven en ellos una posible respuesta al problema. Sí, ahora Camila Vallejo ha señalado de forma insistente que ella va a estar en la calle de ser necesario. Gabriel Boric decía lo mismo hoy día, claro. Estar en la calle también. ¿No se van a complicar en salir? Claro, de lo que dijo Giorgio Jackson en un momento, expresidente de la FEUC, voy a tener un pie en el Parlamento y otra pie en la calle. Bien. Bueno, en los primeros 100 días de su mandato va a incluir terminar con el lucro en todo el sistema educativo. Vamos a ver, como dice la Mariana, primero si está la intención y si están los votos necesarios, dependiendo del curso de cada ley. Todos los votos. Va a dudar, como dice el Bueno, otro de los temas que en el mandato anterior, gracias presidenta por estar acá, habló respecto a la derogación de la ley reservada del cobre. ¿Qué dijo en su momento Michelle Bachelet el año 2006 en su anterior mandato? Pongan atención. La calladita. Derogaremos la ley de cobre y desarrollaremos un sistema de financiamiento de largo plazo para las necesidades de las Fuerzas Armadas. Felipe, esto fue lo que dijo en su momento Michelle Bachelet, quien al finalizar su anterior gobierno, Eduardo, presentó en el Congreso un proyecto que buscaba derogar la ley, iniciativa que finalmente no logró ser aprobada. Para las Fuerzas Armadas. Para que la gente no entienda, estamos hablando del 10% que se le entrega a las Fuerzas Armadas. El completo de las utilidades, de las ventas, perdón, del cobre directo. La venta. De las ventas, no la utilidad. No la utilidad, la venta. Directo a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que dice la ley reservada del cobre. Y ella propuso un cambio, presentó el proyecto, como yo decía, y no pasó absolutamente Y esa plata es para los sueldos, para implementar nueva tecnología. Ahora se supone que las Fuerzas Armadas van a tener un financiamiento propio por los impuestos, ¿no es verdad? No tiene nada que ver el cobre. Y las ganancias que se van a obtener por las ventas del cobre van a ir al erario nacional, es decir, para distintas áreas que no tengan necesariamente que ver con las Fuerzas Armadas como lo es actualmente. ¿Y privatizar Codelco? Nunca he pensado otro de los temas que en algún momento se planteó, pero este gobierno en algún momento lo pensó, pero lo descartó, y Michelle Bachelet, te lo aseguro. Y los militares como los bomberos. Yo creo que también es mucho más, tanto más importante que esto, es el cómo se le garantiza el financiamiento a Codelco. Claro. La cantidad de plata que Codelco puede reutilizar en reinvertir, porque si no, Codelco es una empresa que está destinada a morir. Y les voy a decir cuáles son las utilidades. Pongan atención a lo que promete ahora Michelle Bachelet a propósito de la derogación de la ley reservada del cobre que, oh sorpresa, se planteó en el gobierno de Sebastián Piñera y en una de esas se aprueba en este gobierno. Aquí está. Se enviará una indicación sustitutiva al Congreso Nacional respecto al proyecto de ley que deroga la ley reservada al cobre, porque ya existe, ¿no es verdad? El proyecto existe. Que deroga la ley reservada, como decía, en la que se establezca que la asignación de los recursos para financiamiento de la defensa nacional, es decir, se saca la venta, como yo lo decía, ¿por qué? Porque se va a utilizar para otras materias, pero hay que ver cómo se va a financiar las Fuerzas Armadas. Muchos hablan de planes cuatrianuales, es decir, que sea cada 4 años que se establezca de aquí a los próximos 4 años, esto es, los 4 años siguientes, esto es, y de alguna manera tú así evitas una discusión política para las Fuerzas Armadas, es decir, la sacas de la discusión política, porque claro, habitualmente los gobiernos presentan, por ejemplo, un proyecto de ley de presupuesto y la oposición, sea cual sea la que esté en oposición, digamos, el gobierno y la oposición. El gobierno habitualmente presenta un número y la oposición habitualmente lo considera excesivo dependiendo del área o escaso también dependiendo. Entonces, para evitar esa discusión que al final se puede eternizar y que de alguna forma metes a las Fuerzas Armadas a la fuerza, lo quieres sacar. Pero ahora tienen la mayoría, así que quizás no debería ser así, por lo menos en el Congreso. No debería haber problema. No debería haber problema. Ahora, hay que decir
porque, claro, pero No es que hay excusas ahora. pero Mariana, No tiene excusas. no necesariamente depende de la mayoría, sino que depende de cuál es finalmente el plan que tú vas a presentar. Recordemos que esta modificación la presentó el ministro de Defensa, ex ministro y ex candidato Andrés Alamán. Simplemente les quiero decir que la minería aporta el 14% de los ingresos del Estado de Chile y Codelco obtuvo excedentes por el año 2012, 7.518 millones de dólares. En términos ambientales fue uno de los puntos a criticar de su gestión pasada, porque Sí. se hizo que fue uno de los gobiernos más contaminantes. Y que se cruza con otra área muy compleja, Eduardo, que dice relación con la matriz energética. ¿No es verdad? Sí. Va muy de la mano. Pongan atención a lo que dijo en su momento la entonces presidenta, y actual por cierto también, Michelle Bachelet, respecto al tema medioambiental y cómo tú puedes conjugar cuidado al medio ambiente con la energía también. Aquí está. Llegó el momento de una nueva política ambiental. Esta se basará en el concepto de desarrollo sustentable, de manera de compatibilizar crecimiento económico, protección de la naturaleza y equidad social. Sin embargo, Muy bien. hay que decir que durante su anterior gobierno se aprobaron 42 termoeléctricas. El Consejo de Ministros aprobó 42 termoeléctricas. ¿Cuánto es lo que se aprueba normalmente? ¿Cuánto aprobó Sebastián Piñera, por ejemplo, más o menos? Muchísimo menos. Muchísimo menos. Pero muchísimo ¿Y menos. por qué Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál? Se aprobaron 126 proyectos, de los cuales 47 eran hidroeléctricas, 35 parques eólicos y 2 plantas solares, que lo vamos a ver más adelante enseguida. No cumple, porque ella dice, tiene que basarse el tema medioambiental en el concepto de desarrollo sustentable, de manera de compatibilizar crecimiento económico, protección de la naturaleza y equidad social. No se cumplió todo. ¿Por qué? Porque se pasó a llevar la norma medioambiental. Es decir, se aprobaron más de lo que se debió haber aprobado. Ya les voy a explicar por qué. ¿Y por qué en el gobierno de Piñera aparecieron las protestas, esa protesta multitudinaria de Duraicén, y en la época de Bachelet no? ¿Se puso de moda en algún momento? Sí, porque Eduardo, perdón Felipe, Felipe, porque tú muy bien sabes que durante el gobierno de Sebastián Piñera explotaron los movimientos sociales. Tuvo mala suerte el tú a través de presidente. las redes sociales El decías, ex- compadre, no puede ser que aprueben Hidroexcel, no puede ser que se aprueben Rancones. Se masificó. Oye, tenemos que... Se salvó la vieja y entonces. Entonces como que hay un cambio ahí de la crítica y por supuesto el gobierno no lo anticipó. Ahora, ¿por Ahora no qué se vaya a digo salvar. que lo que prometió Michelle Bachelet en 2006 no lo cumplió y lo quiere corregir? Aquí está la explicación de lo que se viene para materia medioambiental en este gobierno. Efectivamente, en mi administración anterior se aprobaron termoeléctricas contaminantes. ¿Ya? Guau. Y les voy a decir por qué. No había gas, había sequía y lo que se tiene que hacer es tomar medidas difíciles. ¿Están así, Felipe? Están así, Están claramente. así, o sea, de se hecho, justifica acuérdense el la fondo del exceso. Sí, La acuérdense, crisis ahora, del gas. es así, pero te pillan los dedos en las promesas. Es así, es la realidad. Ese es el problema, que habla Pero, mucho. pero cuando tú te comprometes a algo, te la cobran. Porque Claro. si vas en contra de lo que prometiste, te la van a cobrar. Ahora, ¿en beneficio de quién? Bueno, en beneficio de que no se cortara la luz. Pero si se necesita energía, yo incluso sería partidario de repente de sacrificar un trecho, un campito, hasta una parte de un río, si se necesita la energía. Vamos a ver energía. cómo se Se necesita, compatibiliza po. la necesidad urgente de un cambio en la matriz energética, por una parte, y por otro, por el desarrollo de las energías renovables no convencionales, que es otra de las promesas que hace Michelle Bachelet para su mandato 2014-2018. En el contraste de lo que se prometió en el anterior mandato a lo que va a ocurrir en su Oye, actual se ve mandato. preciosa la presidenta, pero me la voy a llevar porque está muy peluda. Muy bien. Presidenta, A que se desfile. Muy buena Vamos. dueña de casa. que le vaya Miren, muy bien, con presidente. cuidado, Presidenta, con suerte, cuidado. que le vaya muy bien. Suerte, Presi. Caminen Gracias. lento. Por allá. Está como Por ahí. lesionada. Estaba la cagada. Oye, que está